Quiero llevarles a Génesis capítulo 25, el verso 21. El tema es Jacob o Esaú, el título del mensaje, Jacob o Esaú. Génesis capítulo 25, verso 21, dice la palabra, hasta el verso 23, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca de su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue ¿qué? Diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Préstale atención a esa palabrita, cansado. En medio del cansancio dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Asimismo, menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos aquí la historia de estos 2 hermanos, Jacob y Esaú. Nacen y viene Esaú como primogénito, y el primogénito tenía la bendición. El primogénito tenía doble herencia, el primogénito llevaba el nombre del padre, el primogénito tenía el liderazgo en la familia, ¿sí? Y más en un clan familiar, o sea, donde hay una familia grande, familia extendida. Y ahí el primogénito tenía el liderazgo. Esaú tenía derecho a esa bendición y tenía también derecho a la bendición de las bendiciones espirituales que Dios le había dado a Abraham. Pero sucede algo acá. Hay una situación que encontramos aquí y es un retrato de la historia espiritual de todo ser humano. Es decir, aquí está la historia espiritual, aquí está representada las decisiones. Las 2 decisiones, una de 2 decisiones puede tomar todo ser humano. Y lo vamos a ver. Y una decisión es Jacob o la otra es Esaú. El verso 27 dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Le gustaba salir a cazar animales. Dice que hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, amaba más la quietud. Esaú fue diestro en la casa, nació pelirrojo y velludo como si ya fuese un hombre crecido. Y era una indicación de una constitución muy fuerte, la constitución de Esaú. Fuerza física, robusto y también una personalidad atrevida, ¿sí? Arrojada. Parecía que ya fuese un hombre crecido por todo esto. Mira que el Midrash judío dice que los que tienen esa clase de pelo parecen predispuestos a la caza y al derramamiento de sangre. El Midrash judío, los comentarios que hacen de la Biblia, entonces
Esaú como que tenía la personalidad, tenía el temperamento y tenía el aspecto físico para hacer esto. La caza en aquella época era el deporte rey, era algo muy llamativo para la juventud, ¿sí? Es decir, el que lograba ser un buen cazador era reconocido como valiente, fuerte, varonil, sexy, ¿sí? Entonces Esaú tenía esto, como decir hoy el futbolista que se destaca, ¿cierto? Gana mucho dinero, es famoso, pero aparte de eso tiene una imagen. Pues Esaú representa eso, ¿cierto? Representa como ese poder. Poseía esas dotes y era una persona brillante. Esaú representa la destreza y habilidad de este mundo, la que se utiliza para la vanagloria humana. Es decir, todo lo que el mundo valora. Y con eso no estoy diciendo que esas cosas sean malas, ¿sí? Es malo cuando el hombre está lejos de Dios y no le da la gloria a Dios por lo que Dios le ha dado, ¿sí? Por ejemplo, el deporte, ¿cierto? Porque tenemos deportistas como Falcao y tenemos gente que ha logrado cosas grandes, pero le dan la gloria a Dios, aman a Dios y son un buen ejemplo para nuestra juventud, ¿cierto? Entonces, Esaú representa la búsqueda del goce propio, independiente de Dios, representa la actividad frívola de los que tienen el deleite en las cosas de esta vida y no en Dios. Eso representa Esaú. Por eso digo que Esaú y Jacob representan los dos caminos que todo ser humano toma en esa tierra. El camino de darle la gloria a Dios o el camino de seguirme la gloria para mí, ¿sí? De que lo que yo hago y de mi egoísmo. Entonces dice que volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Entonces el cansancio nos hace vulnerables a todo. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Con el cansancio. Pero las personas como Esaú, es decir, las personas como Esaú no toleran el cansancio y hacen lo que sea para liberarse de aquello que le molesta, del cansancio, del hambre, del agotamiento. Y si tengo que hacer cosas indebidas para eso, lo hago. Ese es el pensamiento de Esaú. Entonces Esaú en ese momento primaba la satisfacción de sus deseos. Había cansancio, había hambre, ¿cierto? Y en ese momento él se olvida de las bendiciones y él pone en juego lo mayor por lo menor. Compartí acerca de la tolerancia al riesgo, y es que nosotros siempre debemos de tomar el riesgo de, siempre algo mayor por algo menor. Es decir, yo tomo el riesgo de ganar algo mayor. Si tengo que perder algo menor. Es decir, si yo amo a Jesús, la vida con Cristo, esa vida yo no la voy a arriesgar. Pero sí voy a poner en riesgo la vida acá como la vida de Esaú para ganar la vida de Dios. Amén. Pero Esaú no hace eso, sino que prima en ese momento su deseo. Esaú no sabe esperar, es llevado por los instintos del momento, tiene muy baja tolerancia a las dificultades de la vida, está dispuesto a cambiar lo eterno por lo que satisfaga su necesidad del momento. Este es quizá el mayor problema de millones de personas en el mundo, ¿sí? Es decir, que la gente está pensando en el momento, está pensando en esa vida, está pensando en lo que pueda lograr alcanzar acá, independientemente de lo que pueda perder. Y hoy la palabra del Señor es un llamado para que nosotros
nos aferremos a lo espiritual, amén, nos aferremos a Dios, para que hoy nosotros decidamos que vamos es a caminar con el Señor, y que si en algún momento usted se resbala, cometió un error, usted se levanta, se arrepiente, se santifica, pero dice: yo del Señor nunca me voy a apartar, amén, y si yo caigo, me levanto, pero yo amo a Jesús, amén. Entonces hay que tener esa sensibilidad, ¿sí?, a Dios. Hay mucha gente buscando aliviar su malestar de la vida en el alcohol. Entonces la gente se siente sola, entonces acudamos a algo. No vamos a la oración, no vamos a la palabra, no vamos a la iglesia, sino vamos al vicio, ¿cierto?, al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad sexual, a la infidelidad. Si tiene un problema en el hogar, entonces lo más fácil es ir a refugiarse en los brazos de otra persona que no es su cónyuge. Entonces, la mayoría de las personas hacen mucha gente hace estas cosas, ¿cierto? Y está comprometiendo lo que es su hogar, su familia y lo más grande, lo espiritual, por estas cosas. Entonces, se alivia de diferentes maneras, pero no de la manera correcta, porque cuando uno tiene situaciones así y va a la presencia de Dios, Dios llena y satisface el alma y llena el corazón de su bendición, amén. Pero tiene que estar dispuesto a vencer esa barrera, esa oposición, cuando uno va a orar, cuando uno quiere consagrar su vida a Dios, cuando va a ayunar y entonces el estómago le dice: uy, no. Si usted allá adentro hay algo que le dice: uy, ayunar, no. Y después de este diciembre, de comer tamal, de comer tomar chocolate, comer todo esto, ayunar, uy, no, ¿cierto? O de levantarse un poco más temprano para empezar el día orando, ¿cierto? Y entonces la carne le dice: ay, no, por favor, otro poquito de sueño, échese la cobija, ¿sí? Y entonces es ahí donde está esa batalla, amén. Pero tenemos que ser valientes para tomar siempre el riesgo por Dios, amén. El asunto es que la gente no quiere sufrir el negarse a sí mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, el verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y Hebreos capítulo 12, el verso 16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Entonces ahí está la representación. Leí la historia de una mujer, una artista llamada Gillian Henser, es una escultora de Toronto, Canadá, que llevaba años combatiendo graves síntomas, unos síntomas terribles, y los médicos estimaban que era una enfermedad autoinmune lo que ella estaba sufriendo. Pero nunca se había sentido tan mal como cuando empezó a trabajar en una escultura que representaría a Adán, el primer hombre. Entonces, en su arte, ahí ustedes pueden ver la foto del artista y pueden ver también la foto de la escultura. Ella quiere hacer el Adán, y quiere hacerlo de una manera, con materiales, de una manera muy natural. Ella se sentaba frente a la pieza y se decía a sí misma: mi vida ha terminado. Aún así, estaba determinada a terminar. O sea, luchaba porque era una meta que tenía, terminar la escultura de Adán. El complejo arte que hacía incorpora una variedad de materiales naturales como conchas, corales, huesos, cuernos y calaveras de animales que recopilaba de fuentes éticas. Mira, durante 15 años trabajó en una escultura de Adán utilizando un elemento que le pareció perfecto: conchas de mejillón azul que habitan las aguas de la costa atlántica de Canadá. Las conchas de los mejillones eran perfectas para hacer Adán. Las estrías reproducen de una manera tan hermosa las fibras de los músculos, dice ella.
Pero durante la creación de su obra, la salud de la mujer empezó a decaer rápidamente. Para cuando ya iba a terminar la escultura, dice, tenía todos los síntomas de demencia severa, dolores que la inmovilizaban, problemas del habla y pérdida de memoria. Estaba iracunda, perturbada, ansiosa, desesperada y con desesperantes síntomas suicidas. Los expertos después determinaron que las culpables eran las conchas de los mejillones. Los mejillones atraen y acumulan los metales que se encuentran en el agua. Son unos de los organismos más venenosos que hay. Y ella durante años limando esas conchas para construir su obra de arte, ¿sí? Entonces, el polvo de esas limaduras de concha la estaba envenenando. Pero sintió que no podía abandonar, no podía dejar, aunque se descubrió, los médicos descubrieron esa situación, ella sintió que no podía dejar su obra de arte a medias, tenía que terminarla, no la podía dejar inconclusa. Para entonces todos los días la mujer lloraba y seguía trabajando en su escultura, en su obra de arte. Pero, ¿qué representa eso? Representa a mucha gente que llora, todos los días llora, pero no puede dejar de levantar la escultura de Adán. Y la escultura de Adán representa nuestra naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza de Cristo es la que nosotros debemos construir. Mira lo que dice la Biblia con respecto a esto. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Nosotros tenemos que construir trabajar en la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Es decir, nosotros tenemos que invertir tiempo, cueste lo que cueste, correr ese riesgo, siempre es el mejor en construir lo que es la naturaleza del Señor en nosotros. Amén. Pero esta mujer tomaba la decisión de seguir construyendo la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es la naturaleza de Esaú. Y la naturaleza de Jacob representa la de Cristo. Jacob era varón quieto. Piensan algunos que Jacob frecuentaba las tiendas de Melquisedec o de Eber para estudiar la palabra. Él estudiaba, él quería estudiar cómo era la bendición, cómo fue la promesa que Dios le hizo a su abuelo Abraham y a Isaac, y cómo era todo. Y entonces él, en esa quietud, él estaba buscando a Dios. Jacob tiene un corazón inclinado a Dios y a conquistar las bendiciones de Dios para su vida. Había pretendido la fe de su abuelo. Recuerden que Abraham fue el padre de la fe, es el padre de la fe. Y Isaac, cuando Sara no podía tener hijos, era estéril, y Abraham ya tenía 100 años. Dios les había prometido una descendencia de multitudes, pero no podían tener hijos. Pero Abraham es un hombre de fe. Cuando viene el hijo que Dios les da, el hijo de la promesa, entonces, ¿qué ve Jacob? Ve la fe de su abuelo, porque ve cómo ora, cómo Dios le permite tener a Sara, a su hijo Isaac, no importa la esterilidad y no importa que hacía años le había pasado, ya había llegado la menopausia, ¿sí? Pero Dios les da ese hijo. Y aparte de eso, Jacob estudia cómo la fe de su abuelo Abraham, que cuando Dios le pide que le dé lo que más ama a su hijo, Abraham está dispuesto y lo lleva para entregárselo al Señor. Entonces Jacob era un hombre que había aprendido y estaba dispuesto a seguir ese ejemplo de Abraham y el ejemplo de la fe de Isaac, también porque Rebeca fue estéril, pero Dios hace un milagro y también le da estos dos hijos que es Jacob y Esaú. Eso es. Entonces, mire, la oración es el medio más poderoso con el que contamos para ser personas verdaderamente fructíferas. La oración y la presencia de Dios, nosotros podemos ser fructíferos con la fructificación
con la productividad y la satisfacción que viene de Dios, porque la Biblia dice en Proverbios que la riqueza que da Dios es la que la bendición de Dios, ¿cierto?, no añade tristeza. Amén. Es esa bendición. Entonces la oración es el medio. Entonces siempre que note esterilidad en su vida, busque a Dios para que Dios quite esa esterilidad. Dios quitará esa esterilidad. Yo tengo testimonios tremendos en momentos en que yo llegué a sentirme estancado en mi vida personal, ¿sí? Y es un momento en que yo empiezo a buscar a Dios de todo corazón, y es un momento en que puedo ver cómo los sueños empiezan a hacerse realidad. Este año es el año para que las cosas sean diferentes. Amén. Entonces, después de 20 años de estar casados, Isaac y Rebeca pudieron tener hijos. Eso nos habla de la importancia de fe. 20 años es un buen tiempo para ver fructificar nuestros esfuerzos en un proyecto de vida. Es decir, 20 años es un buen tiempo en el cual nosotros, haciendo las cosas bien para Dios, podremos ver resultados grandes al final de ese tiempo. Y así lo vio Isaac y Rebeca. Jacob entonces era varón quieto. El Salmo capítulo 46, el verso 10 dice lo siguiente, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y mira lo que dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué es la diferencia entre Esaú y Jacob? La quietud de Jacob. Pero ya les voy a hablar acerca de qué es esa quietud, ¿cierto? Porque en segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, el verso 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es una promesa que Dios les da frente al enemigo. Aquí tienen que enfrentar el enemigo, Judá y su rey. Tienen que enfrentar a un enemigo mayor que viene contra ellos, ¿sí? Pero en lugar de correr, como decía ahora, en la actitud de Esaú, en la impulsividad de Esaú, a satisfacer su necesidad de cualquier manera, aquí las emociones toman el control, la impulsividad y las actitudes negativas de las personas. Lo que hace el rey de Judá aquí, y Judá, el líder, es que llama al pueblo a orar, a buscar a Dios, ¿sí? Y hacen ayuno, buscan al Señor. Y cuando Dios les da una palabra a través del profeta y les dice: miren, no tengan temor, vaya, ustedes no van a tener de qué pelear, porque el Señor peleará por vosotros. Y mientras ponen a los músicos a tocar y los ministros a cantar, todo el pueblo está cantando, entonces dice la palabra que el pueblo sale y Dios confunde al enemigo y Dios les da la victoria. Entonces, cuando yo hablo de esa quietud, cuando la Biblia habla aquí de la quietud de Jacob, no está hablando de la pereza, no está hablando de quedarse en el sofá comiendo papas fritas y viendo televisión, y la pereza y la negligencia, o y quedarse uno paralizado por el temor. No, Dios nos bendice esas cosas. ¿Sí? Está hablando de aquella quietud que nos lleva a la presencia de Dios, que nos lleva a orar, a adorar al Señor, a confiar en Él, a esperar el tiempo de Dios para nuestra bendición. Amén. A no hacer las cosas controlados por nuestros impulsos, por la ira o por el resentimiento o por la amargura o por el afán de cómo satisfago esto que estoy necesitando en este momento, sino hacer las cosas en la quietud de la presencia de Dios, donde yo espero para que el Señor me guíe y Dios me dé luz verde, amén, para caminar y para hacer lo que yo tengo que hacer. También dice la palabra en Isaías
el capítulo 30 de Isaías, versículo 15 y 16 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes subiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos pues, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Entonces Dios le había dado una palabra a Israel y le dice a Judá que en quietud, que se queden quietos. Dios les daba una palabra, pero en medio del afán, porque ellos pensaban que iba a venir el enemigo y los iba a destruir, ellos dice que toman corceles, caballos, y huyen a Egipto. Y Egipto representa el mundo, ¿sí? Huyen allí lo que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces Dios nos llama a estar, dice el Señor, el Santo Israel, en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, en el secreto de Dios, amén, en la oración, en la búsqueda de su presencia, ¿sí? Y mira que este es el equilibrio de la palabra que compartí acerca de tomar riesgos, amén. Porque nosotros tenemos que ser arriesgados y ser hombres y mujeres de fe, pero siempre dentro de los parámetros de Dios. Amén. Y siempre guiados en el Señor. Entonces hay una batalla interior que todos libramos, todos. Y dice la palabra en el verso 23 de Génesis, donde leímos, dice que los hijos luchaban dentro de ella. ¿Quién era ella? Rebeca, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los hijos? Jacob y Esaú. Dice que luchaban en el vientre y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y le respondió Dios: 2 naciones hay en tu seno. Rebeca se encuentra aquí con algo que ella no puede comprender. ¿Cómo puede ser que haya esa batalla? Se imagina, yo recuerdo mi esposa cuando Juan Emanuel o David Santiago se movían en el vientre, y a veces se movían de una manera que uno se queda aterrado, como que sacaba una mano, no sé, un codo o un pie y se hacía un bultico por acá, ¿sí? ¿Se imagina usted 2 peleando? Ese era uno. ¿Se imagina 2 peleando en el vientre? ¿Cómo sería la situación de Rebeca, no? Entonces, la enseñanza de esto es que toda persona encontrará dentro de sí una lucha, toda persona encontrará una batalla dentro de sí. Dentro de cada uno de nosotros hay un Jacob y hay un Esaú. Entonces, tú vas a ver quién quieres que crezca en tu vida, Jacob o Esaú. ¿A quién vas a cultivar? Ya hablé acerca de lo que representa Esaú, amén. Y hablé lo que representa Jacob. Entonces, Esaú representa la vida frívola, la vida de vamos al mundo, a lo que sea, pero lo que hay que satisfacer, los deseos hay que satisfacerlos. Pero Jacob representa la quietud de la persona que busca la presencia de Dios. Amén. Este es un tiempo para decirle al Señor: Padre, yo quiero ser como Jacob, una persona que anhela tu presencia, que busca tu rostro. Yo quiero esperar en tu tiempo, yo quiero confiar en ti, yo quiero buscarte. Este es el año del cambio, amén. ¿Para cuántos va a ser este año el cambio? El año del cambio. Este es el año, ese año de la bendición. Yo quiero motivarles para nuestra semana de consagración. Es ahorita el 5 de febrero, desde el martes 5 de febrero hasta el 10 de febrero, domingo 10 de febrero, vamos a estar aquí en ese tiempo de oración, de ayuno. En las mañanas desde las 8 hasta el mediodía vamos a estar en ese tiempo de ayuno, a buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Usted de pronto dice: yo no puedo todos los días, pero puede 2 días, puede 3 días o puede un día. Y en las noches, no se pierdan las reuniones en las noches, ¿sí? En las noches vamos a estar aquí a las 7
con una administración especial, una palabra especial. Esta semana es un tiempo de consagración. Aunque ya haya pasado un mes, pero consagramos todo este tiempo que viene, que nos resta este año al Señor. Amén. Primicias para Dios de nuestro tiempo. Y es una semana para decirle, Señor, estoy dispuesto para que tú hagas tu obra. En la batalla que tengo dentro de mí, ¿cierto? Yo voy a permitir que crezca que crezca Jacob. Amén. No Esaú, que crezca Jacob. ¿Cuál es la escultura que yo estoy haciendo? Si esta artista se envenenó trabajando en la escultura de Adán, que representa la naturaleza pecaminosa, vamos a dedicarnos a desgastar lo que sea para trabajar en la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Eso será la mayor bendición para nosotros, para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra economía. Siempre en el futuro, esa es la bendición. No importa lo que yo tenga que sacrificar hoy. Amén. No importa. Yo no me voy a seguir envenenando con esa situación. Así aquella mujer prefirió seguir envenenándose con estos metales pesados que producían estas conchas de los mejillones, ¿cierto? Pero siguió trabajando. No, yo no voy a ser terco. Yo, alabado sea Dios, tengo esperanza en Jesús. Amén. Él es mi libertador. Él es mi Señor. La Biblia dice también que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Y dice la palabra que el enemigo vino para robar, para matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida en abundancia. Amén. Vida en abundancia. Yo voy a recibir esa vida en abundancia que el Señor tiene para mí a través de mi tiempo, de mi oración, de mi devocional, de la palabra, de mi tiempo de consagración al Señor. Amén. Yo voy a buscar construir esa imagen de Jesús en mí y es la mayor bendición. Los que reciban esta palabra digan amén.